La biología abarca un inmenso campo de estudio, donde los diversos seres vivos forman parte central. Son múltiples y variadas las formas de vida existentes, que se incluyen dentro del término biodiversidad, que podríamos decir es una propiedad fundamental que distingue a la vida. La evolución ha producido una sorprendente variedad de formas de vida, y para el estudio de los seres vivos ha sido fundamental la identificación de sus características, como apreciamos en el video anterior, pero sobre todo clasificarlos de acuerdo a características comunes. Para realizar este estudio, los biólogos han necesitado diversas herramientas que faciliten su labor y han podido identificar cerca de 2 millones de especies. De ellas, más de 5.000 corresponden a procariotes, cerca de 100.000 a hongos, alrededor de 300.000 plantas, más de 50.000 vertebrados y cerca de 1 millón de insectos, es decir, más de la mitad de todos los seres vivos conocidos en la actualidad. Hay que considerar que anualmente se identifican más de 1.000 especies, lo que hace que algunos especialistas calculen que aún faltan identificar varios millones más. Vimos en el video anterior que la organización es una de las características que poseen todos los seres vivos, y para estudiar todas las formas de vida que existen en nuestro planeta es necesario organizar la información que poseemos sobre ellos. El estudio de la diversidad de los organismos y sus relaciones evolutivas se denomina sistemática. Y una ciencia importante relacionada es la taxonomía, encargada de nombrar, describir y clasificar a los organismos. Y el término clasificación significa ubicar a los organismos en diversos grupos de acuerdo a sus semejanzas o relaciones. En nuestro video haremos una descripción de los diversos sistemas que se han utilizado para clasificar a los seres vivos. Los sistemas de clasificación han utilizado la anatomía comparada de los órganos de los seres vivos para establecer su relación, y con ese criterio se han desarrollado dos tipos de clasificaciones: clasificaciones artificiales y clasificaciones naturales. Las primeras están basadas en el estudio de órganos análogos, que son órganos que desarrollan la misma función a pesar que tienen una estructura diferente y orígenes diferentes, y son el resultado de una convergencia evolutiva, mientras que las clasificaciones naturales se basan en el estudio de órganos homólogos, que son órganos que tienen un origen común, pero que han evolucionado para realizar funciones diferentes como resultado de procesos de divergencia evolutiva. Como ejemplo de órganos análogos podemos mostrar a las alas de un ave y a las alas de una mosca, que son órganos que desarrollan la misma función a pesar que tienen estructuras diferentes y orígenes diferentes. Mientras que, como ejemplos de órganos homólogos en los cuales están basados las clasificaciones naturales, aquellos órganos que tienen un origen común, pero que han evolucionado para realizar funciones diferentes, tenemos como ejemplo el brazo de los humanos, las patas delanteras de un perro, las alas de un ave y la aleta de una ballena, donde se conserva un patrón en cuanto a la forma y posición de los huesos de dicho miembro. Y de esta manera los primeros sistemas de clasificación fueron artificiales, ya que se basaban en características muy evidentes como el color, la forma del cuerpo, entre otros, que eran elegidas de forma subjetiva, al igual que el grado de subordinación de las mismas. Y para revisar a las primeras clasificaciones de los seres vivos debemos remontarnos hasta Aristóteles, quien implantó la primera clasificación más o menos ordenada para los animales. Él utilizó un lenguaje lógico y estandarizado, basado en características tales como la complejidad estructural, el comportamiento y el grado de desarrollo al nacer. Así, llegó a clasificar cerca de 500 organismos en 11 categorías. Las categorías de Aristóteles formaban una estructura jerárquica, en la que cada categoría era más incluyente que la ubicada debajo de ella, un concepto que se sigue aplicando en la actualidad. El sistema que utilizó ordenaba los grupos de animales a partir de dicotomías, es decir, la elección de una característica entre dos alternativas. Y ese sistema de dicotomía se ha mantenido hasta la actualidad para poder identificar a los organismos. Los sistemas de clasificación fueron utilizados hasta el siglo XVIII de una manera algo desordenada,
Y en base a lo que realizó Aristóteles cerca de 2000 años después, el naturalista sueco Carl Linnaeus estableció las bases del sistema moderno de clasificación, y le gustaba llamarse así como Carolus Linnaeus, una versión latinizada de su nombre, y posteriormente, cuando el rey sueco Adolfo Federico le otorgó un título nobiliario en 1757, fue conocido como Carl von Linné, mientras que en los países de habla española lo llamamos Carlos Linneo. Linneo nació en una zona rural al sur de Suecia y realizó estudios de medicina en su país, en la Universidad de Uppsala, aunque el grado de doctor en medicina lo obtuvo en Holanda. Pero además era un gran naturalista, especialmente aficionado a la botánica, la zoología y la mineralogía. En 1731, Linneo creó un sistema de nomenclatura binomial para clasificar a los seres vivos, donde la primera palabra indicaba el género a la que seguía el nombre de la especie. Por ejemplo, el género es Homo y la especie del ser humano es Homo sapiens. Asimismo, fue quien agrupó a los géneros en familia, estas en clase y las clases en reino. Ese sistema le permitió tipificar y clasificar más de 8000 especies de animales y 6000 de vegetales. En Holanda, en 1735, con el apoyo económico del botánico holandés Jan Frederik Gronovius, quien además fue su profesor de botánica, publica la primera edición de Systema Naturae. Y como era costumbre en esa época para la literatura científica, el libro fue publicado en latín. El título completo es Sistema Natural en 3 reinos de la naturaleza, según clases, órdenes, géneros y especies, donde describía un sistema nuevo de clasificación de las plantas. En él presenta sus ideas para la clasificación jerárquica del mundo natural, al cual divide en 3 reinos: el reino animal o regnum animale, el reino vegetal o regnum vegetabile y el reino mineral o regnum lapideum. Para la clasificación del reino vegetal, Linneo considera una nueva clasificación basada en el aparato reproductor y coloca a las especies con el mismo número de estambres en el mismo grupo. Y respecto a la clasificación de los animales, fue más natural. Por ejemplo, los seres humanos fueron colocados por primera vez junto a otros primates en el grupo Anthropomorpha. Su obra se hizo muy popular y recibió grandes elogios e inclusive en la actualidad es considerado héroe nacional en Suecia. Linneo continuó la publicación de nuevas ediciones ampliando las anteriores, desde la primera edición de 1735 con solo 11 páginas hasta la edición 13ª en 1770 con cerca de 3000 páginas. No solo amplió su trabajo, sino que además hizo modificaciones muy importantes. Por ejemplo, en su primera edición consideró a las ballenas como peces y en la 10ª eran consideradas como mamíferos. En 1753 publicó en 2 volúmenes su obra Species Plantarum, las especies de las plantas, obra que dio inicio a la nomenclatura moderna en botánica. En ese libro se incluían todas las plantas conocidas hasta ese momento, alrededor de 5940 especies. Además, permitía la fácil identificación de las plantas mediante un sistema de clasificación que denominó sistema sexual, que las agrupaba en especies, géneros, órdenes y clases. Y algo muy interesante en su obra es que mediante el conteo de pistilos y estambres, cualquier persona, inclusive sin muchos conocimientos sobre plantas, era capaz de llegar a nivel de género al que la planta pertenecía. Finalmente, estableció los nombres de las especies como un nombre binomial y las agrupó en géneros y familias, dando origen a las categorías taxonómicas. Pero es la 10ª edición del libro Systema Naturae, publicada en 1758, con el nombre de Sistema Natural en 3 reinos de la naturaleza, según clases, órdenes, géneros y especies, con características, diferencias, sinónimos, lugares, que es considerada el punto de partida de la nomenclatura zoológica. Es en esta edición donde presenta por primera vez los nombres con 2 partes para las especies animales, nomenclatura binomial,
algo que ya había hecho para las especies de plantas en Species Plantarum. Linneo nombró cerca de 4.400 especies de animales, incluyendo al Homo sapiens, a pesar que en esa época no era bien visto considerar al ser humano como un animal. Linneo colocó cada organismo en una serie de categorías dispuestas jerárquicamente sobre la base de su semejanza con otras formas de vida, y también introdujo el nombre científico compuesto de género y de especie. Por eso a Carlos Linneo se le considera el creador de la taxonomía, a pesar de trabajos previos de otros autores. También fue el primero en utilizar el símbolo que vemos acá marcado, que corresponde al escudo y la lanza de Marte, el dios de la guerra, para indicar el macho, y el símbolo inferior que corresponde al espejo de Venus o Afrodita, la diosa del amor y la belleza, para indicar a la hembra de una especie. Y casi 100 años más tarde, Charles Darwin, un naturalista inglés, postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común, mediante un proceso que él denomina selección natural. Darwin publica en 1859 su famosa obra El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, donde demostró que todos los organismos están emparentados por un ancestro común. En esta obra, Darwin incluyó las pruebas que reunió en su expedición en el viaje del Beagle, realizado entre diciembre de 1831 hasta octubre de 1836, además de sus descubrimientos posteriores mediante la investigación, la correspondencia y la experimentación. Y él presenta pruebas de que la diversidad de la vida surgió de la descendencia común a través de un patrón ramificado de evolución. En su obra, él escribe: "Pienso en el primer árbol de la vida". Luego de esto, los biólogos comenzaron a reconocer que las categorías deberían reflejar las líneas de parentesco evolutivo entre los organismos. Y cuanto mayor es el número de categorías que dos organismos comparten, más cercana es su relación evolutiva. Tras la aceptación del fenómeno de evolución biológica propuesto por Darwin, los sistemas de clasificación utilizados han sido de tipo natural. Todos ellos se basan en el estudio de las homologías entre las especies. De esta forma, estos sistemas utilizan diferentes tipos de criterio para agrupar a los organismos, y los más importantes son: un criterio anatómico basado en el análisis de la anatomía externa e interna; criterios paleontológico, resultado del análisis de los fósiles; criterios embriológicos, resultado del análisis de las diferentes etapas del desarrollo embrionario; y criterios bioquímicos, como resultado del análisis molecular de proteínas y del material genético. Y por esos mismos años, un biólogo inglés especialista en anatomía comparada, Richard Owen, observó la dificultad de clasificar los seres microbianos en animales y vegetales, por lo que en 1860, en su libro Paleontología, propuso crear el reino Protozoa, a los que define como seres en su mayoría diminutos formados por células nucleadas, es decir, con presencia de núcleo. Y ese mismo año, en 1860, el biólogo escocés John Hooke llamó la atención sobre la necesidad de conformar un nuevo reino compuesto por aquellos grupos que no eran ni plantas ni animales. Él denomina a este reino protoctista o Reinium Primigenium para los protozoos, protófitos y formas simples, como la esponja verde dulce acuícola del género Spongilla, que en realidad es un simbionte con algas verdes. Hooke en realidad hablaba de 4 reinos: el reino animal, el reino vegetal, el reino primigenio y el reino mineral. Pero las ideas de Hooke fueron eclipsadas posteriormente por Ernest Haeckel, quien es considerado fundador del estudio de los protistas. Ernest Haeckel fue un médico, naturalista y filósofo alemán que además hizo la difusión del trabajo de Charles Darwin en Alemania y creó los términos phylum y ecología. También diferenció a los protozoos como aquellos organismos sin intestino ni capas germinales de los metazoos, aquellos que poseen capas germinales y arquenteron. Haeckel en 1866, en su obra Morfología General de los Organismos,
Denominó al tercer reino protista y lo definió como el primordial, el reino de las formas primitivas e intermediario entre los reinos animal y plantae, como vemos en ese esquema que él mismo realizó. Reconoció lo problemático de su clasificación por la presencia de caracteres animales, vegetales y mixtos, pero necesario para propósitos sistemáticos antes que filogenéticos. Dentro de protista colocó a las bacterias en el filo Moneres, en la parte inferior de ese esquema, y fue el primero en distinguir entre organismos unicelulares, donde estaban los protistas, y pluricelulares como las plantas y los animales. Respecto al origen de la vida, sostuvo que todos los organismos, animales, plantas y organismos unicelulares procedían de una sola forma ancestral, tal como lo esquematizó en su obra. Pocos años después, Otto Büchli, un zoólogo y eminente citólogo de origen alemán, quien estudió por primera vez a los Ciliófora, pone en duda el concepto del tercer reino en los años de 1880, pues consideró a los protistas como polifiléticos, especialmente por la inclusión de las bacterias. Sin embargo, muchos de los grupos de protistas fueron reconocidos por él en primer lugar. Pero la historia de la clasificación de los seres vivos ha ido variando en el tiempo. Una de las clasificaciones más conocidas y a la vez más simples que podemos recordar es la propuesta por el biólogo marino de origen suizo Edouard Chaton, quien en 1925 publica una investigación sobre el protozoario Pansporella perplexa, reflexiones sobre la biología y filogenia de los protozoos, donde propone clasificar a los seres vivos de acuerdo a una distinción más general, con base en la anatomía, que permitiera clasificar a cualquier especie por el tipo celular que exhibiera, fuera del reino que fuera, ya sea unicelular o pluricelular. Y esa clasificación considera dos grupos celulares, que denomina procariote para aquellos organismos con una célula y sin un núcleo, y eucariote para aquellos organismos con células con núcleo. Esta nueva clasificación dicotómica daba elementos metodológicos a los biólogos evolucionistas para suponer que ambos grandes grupos celulares eran un linaje, es decir, un conjunto de especies genealógicamente relacionadas que heredaron su morfología de ancestros celulares. Posteriormente se realizaron dos modificaciones a la clasificación en reinos. La primera de estas la realiza el biólogo estadounidense Herbert Copland en sus diversas publicaciones. La primera de ellas, en 1938, Los reinos de los organismos. Luego, en 1947, Informe de la situación de la clasificación básica, y con más detalle en su publicación de 1956, La clasificación de los organismos inferiores. Su nueva clasificación incorpora de manera parcial la distinción fundamental de Chaton y rediseña al reino protista, incluyendo a microorganismos que presentan núcleo. El término que utiliza lo toma de Hook, protoctista. De esta manera aisló a las bacterias, organismos carentes de núcleo, y sugiere la necesidad de crear un cuarto grupo de seres vivos que las incluyera, tomando el nombre que había referido Haeckel años antes, Monera. Y es así que los cuatro reinos quedan de la siguiente manera: Plantae o Metaphyta, Animalia o Metazoa, Protoctista o Protista, y Mycota o Monera. De esa manera, incluye en el reino protoctista o protista a eucariotes unicelulares y pluricelulares, como las algas, los protozoarios y los hongos, y reconoce al nuevo reino Monera, que agrupaba a los procariotes, es decir, a todas las bacterias y cianofisias o cianobacterias. Y la segunda de las modificaciones que se realizó a las clasificaciones ocurrió en 1957, cuando Robert Whittaker, un ecólogo estadounidense, en su obra Los reinos del mundo viviente, publicado en la revista Ecology, propone una nueva clasificación de los seres vivos basado en la evolución de las estructuras tróficas y fuentes nutricionales de energía, donde le dan un lugar especial a los hongos, tanto macroscópicos y microscópicos, que hasta ese entonces eran considerados como plantas, y propone el reino adicional de los hongos o fungi.
Posteriormente, en 1969, en otra publicación más actualizada, Los nuevos conceptos de los reinos de los organismos, publicado en la revista Science, este sistema de clasificación fue aceptado ampliamente y usado en los libros de biología. Y el resultado de su investigación fue el sistema de los 5 reinos, el más moderno sistema de clasificación visto hasta ese momento, que se convirtió en un estándar muy popular y que, con algunas modificaciones, se utiliza actualmente en muchas obras y constituye la base para nuevos sistemas propuestos. Es así que todos los organismos podían ser organizados jerárquicamente en 3 niveles evolutivos bien definidos. Los organismos procariotes, que incluye al reino Monera, los organismos eucariotes unicelulares, donde están los que forman parte del reino protista, y los organismos eucariotes multicelulares, incluye al reino Plantae, al reino Animalia y reino Fungi. Y sobre esa jerarquía evolutiva, Whittaker impuso su clasificación ecológica original, basada en la nutrición, productores, consumidores y descomponedores. Y en la década de 1980, las biólogas estadounidenses Lynn Margulis y Carlene Schwartz fueron muy importantes difusoras de este sistema de clasificación, dándolo a conocer especialmente entre los biólogos y además en escuelas del mundo entero. Y ellas, en 1982, en su obra 5 reinos, emplearon otros términos para los reinos, y estos son reino Monera, que incluye a las bacterias, reino protoctista, incluye a protistas y algas, usaron el término original propuesto por Hooke, Plantae, incluye a las plantas, Animalia, a los animales, y reino Fungi, a los hongos. Y cerca de los años 80 y de ahí en adelante se produjo un gran avance en los estudios sobre el origen de los procariotas gracias al desarrollo del análisis genético. Y sobre la base de estudios del ARN ribosómico de la subunidad menor, Carl Busse, un microbiólogo estadounidense, y George Fox, un ingeniero químico también estadounidense, en 1977 publican su investigación Estructura filogenética del dominio procariota, los reinos primarios. En su análisis lograron secuenciar decenas de organismos y obtuvieron un árbol universal novedoso, donde distinguían 3 grupos bien diferenciados, y no era evidente lo que había sido sugerido en las clasificaciones anteriormente descritas. Ni los 5 reinos de Whittaker, ni los 2 tipos de células planteadas por Chatón, e inclusive los procariotes se dividían en 2 grupos. Uno de ellos formado por bacterias comunes, como las bacterias del suelo, del agua, las que ocasionan enfermedades, entre otras, a quienes denominaron eubacterias, eu del prefijo eu, que significa verdadero, es decir, bacterias verdaderas, mientras que el segundo grupo incluía a organismos productores de metano, al que inicialmente denominan metanógenos y posteriormente arqueobacterias, debido a que presentaban características semejantes a lo que se consideraban los primeros microorganismos que debieron haber habitado la Tierra, mientras que el tercer grupo de organismos obtenidos del análisis del ARN ribosómico estaba formado por organismos eucariotes, que incluía a 4 de los 5 reinos planteados por Whittaker, es decir, protista, fungi, animalia y plantae. A ese gran grupo lo denominan eucarionte o eucariote ancestral. Años después se fueron identificando nuevos microorganismos del grupo de las arqueobacterias, con metabolismos más complejos y hábitat extremos, como por ejemplo las aguas termales, los lagos salados o que vivían a grandes profundidades, es decir, que vivían en condiciones de altas temperaturas, elevadas concentraciones de sales y grandes presiones. Y en 1990, y debido a las evidencias que encontró, Carl Busse y sus colaboradores modifican su clasificación inicial en su artículo hacia un sistema natural de organismos, propuesta para el dominio Archaea, Bacteria y Eukarya, y renombra a los nuevos grupos en 3 dominios, Eubacteria, Archaeobacteria y además el dominio Eukarya. Ellos concluyeron que esos grupos se desarrollaron por separado a partir de un progenitor común, que denominan progenote. Y ese sistema es el más aceptado actualmente para la clasificación de los seres vivos. Estos 2 grupos procariotas,
Eubacteria y Arqueobacteria son considerados por otros autores como reino, junto con plantas, animales, hongos y protistas, lo que constituye el sistema de 6 reinos, un sistema que se ha convertido en estándar en muchas obras y en libros educativos. Han habido muchas críticas a esta última clasificación y han surgido propuestas alternativas como la de Ernst Mayr, un biólogo evolutivo alemán, quien sugiere dividir en 2 dominios, Procariota o Monera, que incluiría a los subdominios Arqueobacteria y Eubacteria, y el segundo dominio, el Eucariota. Y por otro lado, Thomas Cavalier Smith, un biólogo inglés, en 1981 propone una clasificación en 6 reinos: reino bacteria, reino protozoa, reino cromista, reino plantae, reino fungi y reino animalia. Finalmente, Margulis y Schwartz, quienes habían hecho una clasificación y que previamente la hemos descrito, reestructuran el sistema de 5 reinos y concluyen que no hay 3 dominios, sino 2 superreinos: el superreino Procariota con el único reino Bacteria y 2 subreinos, subreino Eubacteria y subreino Arqueobacteria, y por otro lado el superreino Eucariota, dividido en 4 reinos: reino protista, reino fungi, reino animalia y reino plantae. Y es muy probable que sigan surgiendo nuevas propuestas de clasificación de los seres vivos. Pero debemos de reconocer que las clasificaciones más utilizadas y más aceptadas son las planteadas ya en los años 70 por Whittaker en 5 reinos: reino animalia, reino plantae, reino fungi, reino protista y reino monera, y el que Busse y sus colaboradores plantean en los años 1990, donde clasifican a los seres vivos en 3 dominios: los dominios Eubacteria, Arqueobacteria y Eucaria. Y tomándolos de referencia, en nuestros siguientes videos haremos una descripción de los organismos que forman parte de ellos.